Entonces, el día de hoy vamos a revisar la última parte que corresponde al microcontrolador. Obviamente, cualquier otra cosa que nos haya faltado o que pueda hacer. En realidad, creo que hemos cubierto todo lo que hace el controlador. Por ahí, todas las aplicaciones que podríamos hacer, eso sería ya muy complejo que podamos ver en la clase todas las aplicaciones que tenemos. Y a lo que sí no nos faltó de acuerdo al sílabo, pero podría ser necesario cuando traten de conectar este dispositivo con cualquier otro dispositivo, es un poco la parte de las comunicaciones. Nosotros utilizamos únicamente la comunicación USART y realmente con esa es, entre comillas, suficiente para comunicarse con otro dispositivo. Pero sí hay otros tipos de comunicaciones. No sé si ustedes han escuchado otros tipos de comunicaciones. O sea, había escuchado sobre la I2C, no sé si es eso. Ok, entonces sí tenemos, de hecho el microcontrolador sí lo tiene la I2C y la SPI, que son dos tipos de comunicaciones diferentes a la USART en el sentido de que pueden ser un poco, la trama es un poco más compleja y la ventaja de esos otros dos tipos de comunicaciones es que ya no es un punto a punto, como el USART. El USART es, tengo dos dispositivos y es para que se comuniquen entre ellos. Las otras dos sí están un poco más diseñadas para que hagamos una red, es decir, haya un dispositivo que sea el maestro, el que gestione todo, y los otros dos que son los esclavos, es decir, van a depender de que el maestro les diga, necesito este dato y quiero comunicarme contigo. Entonces es un poco más compleja, pero bueno, eso ya lo verán creo que en alguna otra materia que ustedes tengan, porque por ahí creo que tienen alguna materia donde ven comunicaciones, pero o sea, solo comunicaciones, o por lo menos en la antigua Maya la hay, no sé en la nueva Maya, no tengo esa información aún, pero con todas las que hemos utilizado realmente estamos completos en ese sentido. Ya puede comunicarse con el exterior, puede adquirir información, puede enviar, tenemos las entradas analógicas, las salidas analógicas como el PWM, en realidad termina siendo una salida analógica. Y lo último que nos faltaba era revisar lo de los modos de reset. Entonces, espérenme un ratito y ya empezamos. Mm. Bueno, entonces, como les decía, ya le hemos utilizado, hecho varias cosas, pero tenemos, o mejor dicho, tenemos adicionalmente a todos los módulos que ya habíamos revisado, tenemos este módulo especial, o que mejor dicho se conoce como las características especiales del CPU. Entonces, como leen ahí, todos los PICs de esta familia del 87XA tienen diferentes características que les ayudan a mejorar su confiabilidad, minimizan el costo a través de la eliminación, o sea, el uso de componentes externos, porque hay muchas cosas que se pueden solucionar por software. Entonces ahí podría todo ser corregido por software o si no, ya depende de la aplicación, necesitar otros dispositivos adicionales para su funcionamiento. Y tienen estos modos, algunos modos que son, como dice aquí, modos para ahorro de energía y protección del código. Esas son características adicionales que tiene el controlador. Entonces, bueno, habíamos ya revisado lo del oscilador, entonces teníamos
qué tipo de oscilador quiero yo utilizar. Prácticamente hemos trabajado con dos tipos de osciladores, el XT, cuando nos referíamos al de 4 MHz, o el HS, que es High Speed, para 8, pues debería configurarse cuando se trabaja con 8 MHz, 16 MHz, etcétera. Donde jugábamos un poco o sea, podríamos decir por qué necesito un oscilador o necesito el otro, y se vuelve una negociación entre qué tan rápido necesito yo que me resuelva las cosas, porque realmente el oscilador es el que me dice con qué velocidad puede ejecutar una determinada instrucción, pero hay partes del dispositivo que no dependen del oscilador, sino dependen de la respuesta física. Entonces hay alguien que me gustaría que me dé un ejemplo de algo que depende del oscilador y otra cosa que no dependa del oscilador. Veamos, algún voluntario o les pregunto, ¿sí? O elijo yo. Pues el voltaje, ¿no? El voltaje que alimenta el PIC. Ok, pero me refiero a las funciones que tiene el PIC. Todas las cosas que hemos visto, hay algunas que sí dependen del oscilador y otras que realmente no dependen del oscilador. ¿Y qué podría ser la comunicación serial? O Ok, sea, entre los dos dispositivos. ya, depende o no depende. Esa no depende, porque pueden estar los dos en diferente ¿cómo es? Sí, en diferente oscilación y solo hay que ponerle bien los valores. Ok, muy bien. Muchas gracias, Melissa. Juan Esteban, algo iba a decir. Iba a decir la conversión analógica. Ok, la conversión analógica es otra cosa que no depende, ¿ya? Y algo que sí depende del oscilador. Puede ser el PWM, ese creo que dependía, para Mm, generar una. eh, bueno, sí, un poco sí. Sí, depende. O sea, en realidad depende de cómo vayas a configurarle. Pero, no, bueno, sí, en este caso sí, depende. Tienes toda la razón. Es diferente. Entonces, y miren, y los otros que también dependen son todos los timers. O sea, si yo a un timer le configuro y por ahí me olvidé y le cambié el oscilador, o sea, el oscilador determina qué tan rápido funciona. Pero en cambio, como habíamos visto con el convertidor, yo tengo que considerar el ADC, tengo que darme cuenta cuánto se tarda físicamente el elemento en responder. La escritura en la memoria PROM es otra cosa que no depende del oscilador, porque físicamente se va a tardar en responder algo. O sea, es un trabajo ya físico, no depende del oscilador. Entonces, dependiendo de ese tipo de cosas o de las aplicaciones, podrá ser cuál va a ser el oscilador que yo quiera. Tengo un sistema, por ejemplo, que no es demasiado rápido, que hace alguna lógica bastante sencilla, entonces no, sería como que demasiado ponerle un oscilador que tenga una frecuencia más alta. Porque como les decía, esta es una negociación entre qué tan complejo es lo que yo estoy haciendo, qué tan rápido quiero que lo resuelva y también qué tanta energía tengo yo disponible. Porque mientras más rápido es el oscilador o más frecuencia tiene, quiere decir que va a resolver las cosas a una mayor velocidad. Pero también quiere decir que va a consumir más energía, porque mientras el otro está haciendo lo mismo en la mitad del tiempo, entre uno de 4 MHz y otro de 8 MHz, el otro está resolviendo en ese tiempo, dos instrucciones o el doble de cosas. Y eso es más energía moviéndose, más electrones moviéndose por ahí de un lado al otro, y eso es consumo de la fuente de alimentación. Entonces, son esas dos cosas desde esa negociación de qué necesito yo. Obviamente en el simulador no nos vamos a dar cuenta de cuánto consume. De hecho, hasta si lo hubiéramos armado en el laboratorio, seguramente hubiéramos utilizado o las fuentes de alimentación del laboratorio, o por ahí decimos con el Arduino le saco los 5 voltios y le alimento a mi circuito, como hacíamos en la parte de digitales, y tampoco representa un problema. Pero la idea de los controladores, de los microcontroladores, cualquiera que sea es que yo le dé alimentación, pero la alimentación normalmente son baterías. Entonces, en medio de eso, ahí sí debo jugar con esto de cuánto tiempo, con qué frecuencia debo ejecutar cierta acción,
es necesario que el controlador esté todo el tiempo alerta, o podría ser, y ahí entran esto de los modos de consumo, o podría ser que yo le diga al controlador que se duerma un ratito, así como que le dejo en modo standby o en modo sleep, que es lo que vamos a ver que tiene este controlador. Entonces son estas otras características adicionales que si uno les conoce bien les puede dar hasta el plus de funcionamiento el momento que se implemente. Claro que no es lo mismo implementar en el laboratorio que, como les decía, decir voy a implementar una solución y dejarle sin monitoreo, sin supervisión y el que trabaje sola. Entonces, desde el momento que yo quiero hacer eso, ahí me conviene conocer todas estas características adicionales para que el consumo de energía sea el menor posible y no tenga que, por ejemplo, cambiarle de batería todo el tiempo. O se me esté, imagínense si es terrible tener que estar cambiando batería todo el tiempo o no saber si lo que sucede o el funcionamiento es porque algo se colgó, algo se hizo mal o resulta que por último ha sido la batería. Entonces ya entra estas otras previsiones que se deben tener. Entonces, bueno, dentro de los osciladores ya habíamos visto eso, pero igual ya habíamos visto esto, pero bueno, teníamos todos estos, ¿no? Teníamos un cristal de baja potencia, o el cristal LXD con el que habíamos trabajado, o el HS, o también se le podría poner una resistencia y un capacitor, que debido a las características del capacitor, se logrará que se cargue y se descargue y genere una onda cuadrada, más o menos cuadrada. Entonces ya son diferentes aplicaciones que podríamos tener, pero ya hemos podido trabajar con todas estas, entonces ya se puede entender dónde configurar lo uno, cuándo utilizar el uno, cuándo utilizar el otro. Es realmente un asunto de aplicación. Otra de las cosas, antes de entrar en los resets, que es el tema principal, teníamos, miren, ¿se acuerdan que era el Watchdog Timer? Creo que esto lo vimos la primera clase o la segunda por ahí. Jan, ¿te acuerdas que era el Watchdog Timer? ¿Qué hacía? No me acuerdo muy bien. Ok. Eric. No sé cómo, no es como que lo que regeneraba un reset automático si es que veía que no sé si es que el ciudadano estaba mal, si la frecuencia no funcionaba bien. O sea, Ok, no sí, sé. más o Dije, menos. no era un temporizador que como que estaba corriendo todo el tiempo y estaba verificando que no hay errores y lo reseteaba si es que había errores. Ok, ya. ¿Alguien más? Sí, está bastante más cerca. Pues sí dijo que era como un perro, ¿no? Como un perro guardián. Que sí, el que reseteaba el programa cuando veía que algo estaba mal. Ok, ya. Bueno, sí, realmente lo que nos dijo Melissa está bastante cerca de lo que hace. Creo que estaba por aquí. Espérense. A ver, el watchdog. Ok. Entonces aquí, bueno, tenemos el Watchdog Timer. Y entonces hoy en día que ya hemos utilizado los timers, realmente está más sencillo entender qué es lo que hace, ¿no? Entonces la idea del Watchdog Timer, como dice aquí, es que esté activado y que todo el tiempo esté haciendo un conteo. En realidad es un timer, precisamente. Entonces esto de aquí lo debe activar el que hace el software. En nuestro caso, nosotros que estamos desarrollando la aplicación. Y yo hago que empiece a correr este timer. Y así como los timers del momento que empiezan a correr, yo ya no le digo ahora aumenta uno, sino que automáticamente va aumentando conforme pasan los ciclos de máquina. Lo mismo sucede con el Watchdog Timer. El detalle es que este timer debe ser atendido por software. Eso quiere decir que yo no debo, por software, no debo dejar que el Watchdog Timer se desborde, porque el momento que se desborda es que me ocasiona un reset. Entonces, en mi programa, si mi programa funciona súper bien, yo digo no sé, cada un milisegundo le borro el Watchdog Timer. O sea, del conteo que tiene, le reseteo. Y entonces no dejo que se desborde, nunca. ¿Cuándo se va a llegar a desbordar? Cuando el programa se cuelgue.
Entonces, si mi programa se cuelga y no hay nadie que le diga al watchdog timer, tienes que no dejarle llegar hasta el valor máximo y que se desborde. Y en ese momento es que se genera un reset. Precisamente porque la idea de todos estos dispositivos o de la programación de un controlador es que sea un sistema embebido sin supervisión. Entonces, imagínense que yo no necesito estar todo el tiempo o mirarle todo el tiempo para ver si lo logró o no lo logró y decir, ay, no, ya se dañó, entonces yo le voy a resetear manualmente. Terrible tener una aplicación donde el usuario tenga que resetearle todo el tiempo porque se cuelga algo. Es súper feo que eso suceda. Entonces, por eso estaba este Watchdog Timer. Entonces, era una forma en la que uno puede resetearle al dispositivo en caso de que se cuelgue. Obviamente deberíamos esperar que eso jamás suceda, pero son estas otras previsiones que se deben tener. Ok, entonces, y bueno, otra de las cosas que dentro del Watchdog era que cuando nosotros utilizábamos o configurábamos el timer 0, teníamos que el post escalador y que todas las configuraciones que teníamos por aquí. Y entonces ahí también había un múltiple, el post escalador, creo que sí, ese mismo era, donde decíamos, ¿le dejo trabajar para el timer 0 o hago para que trabaje para el timer, para el watchdog timer? Entonces ahí se configuraba esta parte de aquí. Entonces esto de que yo quiero que funcione o no quiero utilizarle, necesita igual dos condiciones para que yo active o no active esta opción. Entonces aquí teníamos, una vez más, recordemos esta palabra de configuración. Entonces yo configuraba, y esto es algo que ya hacía el controlador una vez que le seteábamos desde el MPLAB, dependiendo del tipo de oscilador que yo quería, configuraba este. Y miren, aquí teníamos este bit adicional. Entonces puede ser que yo le configure por software, le diga, a ver, ahora quiero que le voy a asignar a mi watchdog timer el post escalador y ya le digo que empiece a funcionar. Pero si este de aquí no está activado, no va a haber un reset. O sea, va a funcionar, pero no va a tener esta opción. Entonces, además de utilizarlo por software, debería yo configurarle para habilitarle esto. Entonces, por eso es que cuando nosotros configurábamos en el MPLAB, le apagábamos todas estas opciones adicionales que tiene. Lo único que con lo que nosotros hemos trabajado hasta ahora es con la configuración del oscilador principal. Y de ahí, nada de esto hemos utilizado aún. Bien, aquí mismo estaba, ¿dónde está? Aquí está. Entonces ahí está habilitado, deshabilitado y era con este pin de aquí que nosotros jugábamos y le habilitábamos o no le habilitábamos. ¿Qué pasa si yo me olvido o digo, sí, sí, le voy a habilitar? Ese problema no hemos tenido aún porque como les decía, el simulador, ese tipo de cosas no nos da problemas, ¿no? Pero si por alguna razón yo le habilitara al Watchdog Timer y no le hubiese configurado, así no le configure nada, el Watchdog Timer, en el momento que le habilito, empieza a contar. Y entonces lo que sucedería es que como yo nunca consideré que iba a utilizar esta opción, este va a contar todo el tiempo desde el 0 y se va a desbordar y me va a resetear el controlador. Entonces yo vería si le activo, si le prendo a mi dispositivo y me olvidé y le he dejado activada esta opción. Lo que voy a ver es que se resetea todo el tiempo. Se resetearía todo el tiempo el pico. Entonces sí es necesario tener cuidado con este de aquí, con este bit, para lo que era el watchdog timer. Ok. Otra de entonces nosotros ya lo de la selección del oscilador, el watchdog timer, que habría que leerle un poquito para configurarle, pero es como configurar otro timer, ¿no? Lo importante es saber, o es dentro del programa, resetearle cada cierto tiempo para evitar que se resete. O sea, sí, sería ponerle en cero este temporizador para evitar que se resetee el controlador. Así también, bueno, las interrupciones ya las hemos utilizado creo que casi con todo. Por ahí tal vez nos falta con las comunicaciones, no las hemos utilizado, pero ya no, también las utilizamos. Realmente creo que utilizamos en todas las interrupciones. Y como ven, el controlador nos da la opción de utilizar interrupciones, pero ya queda en cada uno de nosotros cuándo las vamos a utilizar. Habrá ocasiones donde digan no es necesario utilizar interrupciones y otras donde sea absolutamente necesario utilizar interrupciones.
para que las cosas sean más precisas y respondan mejor en el tiempo. Pero todo tiene una interrupción asociada. Entonces ya queda en el diseñador para que pueda usarlas o no usarlas. Y miren, tenemos esta parte de aquí del sleep. Este controlador es un controlador de gama media. Entonces, no tiene muchos modos de funcionamiento. Tiene dos modos de funcionamiento. El funcionamiento normal, que es cuando está como prendido todo el tiempo, está atento a todo lo que va a suceder, y el modo sleep. Esos son en realidad los dos únicos modos. Hay otros controladores que tienen muchos más modos, como que tienen uno que se llama el idle, otro que es el standby y luego el sleep. Y hay aparte del normal. Entonces es como que a medida que voy cambiando de modo de funcionamiento, se van desactivando ciertos módulos y la idea de todo esto es consumir menos energía para que la batería me pueda durar mucho más tiempo. Entonces, en este caso, en el del sleep, mira la parte del sleep. Entonces, bueno, este se llama, le decimos sleep, pero es el power down mode. Entonces, como dice, la forma de entrar a sleep es simplemente mandándole esta instrucción. Le pongo sleep y ya. De hecho, ya sea en C o en Assembler, me parece que es la misma instrucción. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede o cuál es la idea de que se vaya a dormir el controlador? Que no haga todas las acciones. En realidad, cuando se va a dormir, la idea es que no tenga un programa principal, sino que hayan interrupciones las que lo despierten. Es decir, atiende, hace algo que tenía que hacer, contar algo, mostrar una información y se apaga y se duerme. Es decir, ya no consume energía. El consumo de energía cuando está en el modo sleep es en el orden de los microamperios. Creo que más adelante hay un cuadrito precisamente con los modos de consumo. Ya le voy a ver después, pero en realidad consume en el orden de los microamperios. Entonces, mientras tanto, qué ventaja tengo yo? Que únicamente va a funcionar muy pocos microsegundos. Además, si yo utilizo esto del modo sleep con un LCD, por ejemplo, en los puertos o quiero imprimir información, el momento que me voy al modo sleep no se apagan, o sea, se queda la información en los puertos. No es como que se apaga y se perdió toda la información de salida de los puertos. No, no sucede eso. Esa es otra de las ventajas del modo sleep. Entonces yo podría tener una aplicación en la que estoy haciendo algún conteo de algún evento externo, por ejemplo, y presentando el resultado en el LCD. Entonces hago algún conteo, imprimo la información en el LCD y le mando a dormir el PIC. Entonces el LCD es otro dispositivo adicional, va a tener su propio consumo de energía, por eso tiene sus conexiones a veces sella tierra y se queda con la información en la pantalla. Y el PIC ya no está procesando nada, es como que se desconecta hasta del oscilador principal, no hace nada en ese momento. Y entonces este conteo que yo les digo realmente puede ser utilizado a través de algún pin externo que genere interrupciones el momento en que algún evento sucede en este pin. Entonces esta interrupción lo que hace es despertarle el controlador y el PIC dice, ¿qué sucedió? Ah, ok, una interrupción. Va a la rutina de atención a la interrupción, lo resuelve, imprime el dato y se puede volver a dormir. Y entonces, imagínense si es un dato que sucede o un conteo que sucede cada segundo, por ejemplo. Es muy buena esa aplicación porque significaría que cada segundo por ahí me tardo yo unos 5 milisegundos en resolver esta información y el resto del tiempo no consume nada de energía. El PIC no está procesando, no está haciendo nada. Habíamos hecho programas donde le poníamos un while 1 en el programa principal y realmente ahí no hacía nada, solo se quedaba como dando vueltas. Entonces me puedo ahorrar esa energía utilizando lo del modo sleep. Y hay algunas interrupciones que lo pueden despertar del modo sleep, otras interrupciones que no lo van a poder despertar. Normalmente las que lo despiertan están asociadas con interrupciones en algún pin externo. Realmente es eso de ahí. Creo que aquí mismo dice.
Bueno, aquí está el Wake Up from Sleep. Entonces, el dispositivo puede despertarse de este modo de sleep a través de los siguientes eventos. Entonces, son estos eventos específicos los que los van a despertar. Un reseteo externo, es decir, que yo, por ejemplo, le presione el master clear o le cambie de estado al master clear. Recuerden que este pin normalmente le teníamos que poner en 1. Si le poníamos en 0, se resetea el controlador. Entonces, esa sería una manera de sacarle del modo sleep. La forma de despertarle es haciéndole un reset con el master clear. Otra de esas es el desbordamiento del timer. Si es que ha sido habilitado, ¿no? Si no ha sido habilitado, pues no se va a despertar, no tiene por qué utilizar esta opción. Y las otras nos dice un cambio, perdón, una interrupción por el pin el RB0 o del RB4 al RB7, que eran los del port change, o alguna interrupción periférica. Esas serían las causas que podrían ocasionar que se despierte el controlador. ¿Y cuáles son estas otras? Porque nos dice la interrupción por el modo externo, cambio del puerto B, bueno, aquellas las habíamos utilizado, o cualquier interrupción periférica. Y dentro de esas interrupciones periféricas tenemos todas estas opciones. Esta sí no habíamos usado, ¿cierto? El puerto paralelo esclavo del el puerto D, la interrupción por el timer 1, si está como contador, entonces significa que está contando eventos externos, entonces si tiene algún evento en su pin, se va a despertar el PIC. También el módulo de comparación y captura. Bueno, lo mismo con el timer 1, SSP. Ok, estas son para las otras comunicaciones, esas justo las que mencionábamos que también tiene el controlador, la SPI y la I2C. Es decir, si hay alguien que le solicita información, se va a despertar porque hay un cambio de estado en alguno de los pines utilizados para comunicaciones. El USART, si es que está en modo asíncrono y este dispositivo es un esclavo, ahí también se despierta. Nosotros no trabajamos con esta, recuerden que trabajamos con el modo asíncrono, entonces cuando hablábamos de asíncrono no había un esclavo, no había un maestro, sino que ambos tenían la misma forma de funcionar, podían ambos enviar o podían ambos recibir información, no había una jerarquía en ese caso. Si hay una conversión ADC, si se ha escrito en la memoria PROM o si se utilizan los comparadores y hay algún cambio de estados. Entonces, en todos estos escenarios podría hacer que el PIC se despierte si es que estaba dormido previamente. Y bueno, aquí nos da todas las instrucciones de cómo hacer, qué deberíamos, qué pasos debemos seguir en caso de que quisiéramos utilizar las interrupciones para despertarle y qué previsiones hay que tener, ¿no? Pero en realidad no son muy complejas, pero es importante leer esa parte. Entonces, en la parte, creo que estaba más adelante, déjenme ver, en la parte del consumo eléctrico, porque eso es lo que marca la diferencia entre que haga una cosa y haga la otra. Así de, ¿para qué le voy a utilizar el modo sleep? Si con el otro de mejor le dejo prendido todo el tiempo. Creo que estaba por aquí. No está todavía, ¿no? Estadísticas, se me perdió. Ujú. No, son otras características. Bueno, ya se lo encuentro. Después les muestro. Pero en realidad sí tienen sí es súper poquito, sí son el orden de los microamperios. Normalmente el microcontrolador, más allá de si utiliza, o sea, solo si no tuviera nada conectado, por sí mismo ocupa unos 50 miliamperios de corriente todo el tiempo. Sin considerar que yo le conecte a un puerto o una resistencia, un LED y esas cosas, solo por sí mismo más o menos eso es lo que le toma al dispositivo. Entonces, algo parecido. Entonces, que de ahí me baje yo a microamperios.
es súper bueno porque estoy consumiendo mucho, mucho menos energía. Cosa. Me parece. No, estos son los consumos no, de las comunicaciones. No, no lo encuentro. Pero bueno, por el momento créanme. Y entonces esa es otra de las características que se podría utilizar. Aquí está. Y entonces ahora vamos a ver precisamente esta parte, que son los resets. ¿Alguno de ustedes revisó la parte de los resets? ¿Se le ocurrió leer o dijeron no? ¿Alguno leyó, vio, se acordó? Ya más o menos. Un poco, Inge. Ok, ¿qué entendieron? O sea, que el Power and Reset, como que resetea al pic a lo que se inicia para verificar que todo está bien, que el PWRT da un delay de 72 milisegundos después de que ocurre cualquier reset. ¿Ya? Y el OST igual da un delay de 1024 ciclos de oscilación, creo que era. Ujú. Después del delay este de 72 milisegundos que da el PWRT. Eso. Muy bien, Leon, sí has leído. Ok, ¿y el BOR o el Brown Out Reset? ¿Alguien que haya visto esa parte? Era que el microcontrolador se reseteaba si es que el voltaje de alimentación estaba bajo. Ok, ya, muy bien. Sí, se han revisado, me alegra mucho. Entonces, sí, miren, todas estas cosas son adicionales. ¿Y qué aplicación creen que, o sea, por qué tenemos tantos tipos de reset y por qué creen que se podría utilizar esto? O sea, ¿de gana está implementado o tendría alguna aplicación? Para que se pueda sincronizar el oscilador y funcione bien los timers y el programa para que funcione bien. Ok. Ricardo, ¿alguna idea? Ricardo, jugado. Yo iba a decir de que sirve para, como dijo Rodrigo, para asegurar que funcione bien el pico, más que nada. Ok. Ya. Esteban, ¿alguna idea? ¿Alguna aplicación creas que podría tener esto? Igual, creo que para proteger al pic y para que funcione adecuadamente. Ya. Andrés. O sea, igual, como mis compañeros acabaron de decir, pienso lo mismo. Ok, ya. Bueno, pues tenemos diferentes formas de resetear algo, precisamente. Por un lado, estos 3 bits que ustedes mencionaron, que ya nos estaba explicando, estos de aquí, tienen mucho que ver con el encendido y con la primera vez o cuando recién le estoy alimentando el controlador. Entonces, si yo le doy alimentación, es en ese momento donde tiene todas estas previsiones de aquí. Sin embargo, tenemos estos otros resets. Bueno, aquí no está enumerado, pero también tenemos el reset del Master Clear, ¿no? Entonces, ese del Master Clear realmente nos sirve para resetear todo el dispositivo sin tener que desconectar la fuente de alimentación. Y este otro de aquí, como decía Juan Esteban, es una detección de un bajón de voltaje, prácticamente es eso. Entonces, todas estas opciones, por un lado, sí están diseñadas para que
especialmente estos tres de aquí, diría yo, que son los que tienen que ver un poco con el encendido del dispositivo y garantizar que el voltaje sea el adecuado para que funcione bien. Este otro de aquí es el clásico botón de voy a reiniciar todo, pero sin tener que desconectar la fuente de alimentación, sino únicamente hacer que el controlador vuelva a la posición inicial o sea, que el contador del programa vuelva al 00. Y esta otra de aquí es para que me avise a mí, de hecho todas estas, pero en realidad es para que me avise a mí que mi fuente de alimentación está fallando. Cuando uno tiene una fuente de alimentación que está fallando, puede tener dos escenarios. El un escenario es que mi fuente, digamos que yo espero, ¿no? En el tiempo tener un voltaje constante. Y voy a decir, aquí espero tener un VCC. Las fuentes en un inicio realmente no necesariamente se están descargando, así dependiendo del tipo de fuente, ¿no? Eso también, porque las baterías y no es lo mismo una batería de 9 voltios que una batería de litio, tienen diferentes modos de funcionamiento cuando van perdiendo energía. Pero algunas de ellas tienen esto de que están funcionando y se baja un poco el voltaje y vuelven otra vez así. Entonces van así como que mostrando este comportamiento. Tal vez pueda tener otras donde suceda en la línea verde, donde solo va disminuyendo de a poco. Pero hay otras donde puedo tener estos picos de bajada de aquí. Entonces, este otro de aquí puede estar diseñado para avisarme a mí que ha habido que la batería ya no está, que el voltaje de alimentación no está bien, no es constante, por ejemplo, o que sufrió algún desperfecto o alguna cosa así. Y puede ser que de hecho me permita o me dé el paso para que yo tome la decisión de cambiar de fuente de alimentación, así como que un mensaje en la pantalla me diga su fuente ya no está en óptimas condiciones, o también para que yo pueda conmutar a una fuente auxiliar de energía. Eso también. Tenemos normalmente esto de aquí, estos bajones chiquititos son cuando utilizo baterías. La rampa que tenemos aquí que les mostraba, esa está un poco más alineada cuando se nos va el voltaje, cuando se apaga la fuente de alimentación, normalmente pasa eso, porque las fuentes de alimentación tienen un capacitor. Entonces se va la energía, pero el capacitor se descarga lentamente. O sea, para nosotros, obviamente, eso es inmediato, pero gracias a los capacitores que pueden tener las propias fuentes de alimentación, se va el voltaje en este momento y empieza a descargarse el capacitor así súper lento hasta que se va. Eso me da a mí tiempo para tomar decisiones y decir, creo que podría, si yo tengo una fuente de alimentación adicional, puedo conmutar a una fuente de alimentación secundaria, que en realidad se le dice. Entonces, lo óptimo es trabajar con la fuente que tenga más energía y si en caso de que suceda algo, conmutar a la otra. Y entonces, ese tipo de cosas son las que yo podría, las aplicaciones que le podría dar. Entonces, revisemos un poquito más al respecto de esto y de dónde se configurarían estas cosas en el caso de ser necesario. Bueno, entonces aquí mismo, en la parte de los resets, como ya mencionaron, tenemos diferentes resets, formas de reset. Todo reset va a ocasionar, cualquiera que sea este, va a ocasionar que el programa empiece otra vez desde la línea 0x00. Es inevitable, eso va a suceder con cualquier reset. Ahora el controlador sí puede discriminar cuál fue el reset que ocurrió. Fue un reset por encendido. Este realmente sería como que por encendido. Este de aquí. La primera vez que yo le conecto a la fuente de alimentación, reconoce este power. Uy, perdón. ¿Dónde estaba? Aquí estaba. Reconoce este power on reset. Y miren, también tenemos el master clear, que era a través de este pin especial de aquí, donde yo puedo reconocer un reset. Durante la operación normal, también se le podría resetear durante el modo sleep si se está utilizando, pero para el modo normal, simplemente le bajo, le pongo un 0 un ratito y se resetea el controlador. Bueno, el watchdog timer, el reset, misma historia. Estos dos van a hacer que se regrese otra vez. Todos estos van a hacer que empiece el control del programa en la línea 0x00 y el brownout reset cuando hubo un bajón de voltaje. Entonces aquí tenemos, como nos dice, el diagrama de bloque simplificado del circuito de reset. Entonces todas estas opciones van a generar un reset. Miren que aquí hay un latch,
Entonces, todas estas de aquí, estas son las condiciones para que funcione y acá por acá estarían las condiciones para que se resete mi dispositivo. Con el Master Clear ya habíamos trabajado. Recordarán que uno puede olvidarse en la simulación de conectar este pin y no pasa nada, pero si ya voy a implementar esta información, siempre es necesario que esté por lo menos conectado uno lógico. Pero así sea la aplicación más sencilla, el momento que yo ya voy a hacerlo, sí se recomienda que aquí haya un pulsador, ¿no? O sea, acá, perdón, donde está el capacitor, en paralelo con el capacitor debería haber un pulsador, que es el que me va a permitir resetear mi dispositivo, ¿no? Porque ahí estoy normalmente en el Master Clear, veo 5 voltios, le presiono, ay, el pulsador, te dibujé mal, el pulsador, entonces ahí, en el momento que presiono mi pulsador, voy a hacer tierra y voy a ver cero lógico ahí. Siempre utilizando una resistencia. Son necesarias las resistencias para garantizar las diferencias de voltaje y limitar las corrientes. Así que es inevitable que se necesite eso. Ese ya habíamos utilizado. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar el Master Clear o desconectar la fuente de alimentación? Porque esa es otra, ¿no? Desconecta la fuente y ya le resetea el PIC. La misma historia. Realmente es mucho más agresivo desconectarle al controlador la fuente de alimentación cuando le quiero resetear. Como alguna vez se les ha de haber colgado la computadora, cualquiera que ésta sea. Y entonces el primer paso es presionar el botón de la compu el momento que se cuelga. Ya cuando no pasa nada, digo, le voy a presionar y se reinicia. Pero ya cuando no mismo esto sucede, si es una computadora de escritorio, digo, le voy a desconectar desde el cable. Así. Entonces eso es mucho más agresivo eléctricamente que yo haga una desconexión desde el cable. ¿Por qué? Porque le estoy, o sea, estoy quitando la alimentación a todo lo que tengo conectado ahí. Siempre es más agresivo porque puedo tener un arco de voltaje, puedo tener corrientes por ahí circulando, entonces no es tan recomendable hacer eso de conectar y desconectar la fuente, es muy agresivo para los dispositivos electrónicos. Por eso es que tienen un pin especial para que no hagamos eso, sino que si se cuelga le voy a dar la instrucción de que se resetee todo sin desconectar la fuente de alimentación. Entonces esa de ahí por eso es que siempre hay estos botones. Creo que Arduino también tiene un botoncito ahí en su placa que también les permite hacer eso precisamente. Entonces, entre decir, voy a desconecto el USB, que normalmente es con lo que lo alimentan, es mejor que presionen siempre ese botón, es menos agresivo eléctricamente para el dispositivo. Y bueno, aquí nos recomienda que esta resistencia, como ven, sea menor a 40 kiloohmios y que funcione bien. Con eso es suficiente, ¿no? No tiene que ser tan baja, pero tampoco tan alta y ya no vamos a tener problemas. Lo del Power On Reset, eh, como les decía, este es el reset, sería el de encendido. El momento que le conecto a mi fuente de alimentación. Y ese se genera cuando existe un aumento de voltaje en el rango entre 1.2 y 1.7, el PIC ya reconoce que tiene voltaje. Entonces, la ventaja de esto, ahí está, a ver dónde estaba. Ok, miren, nos dice en realidad para poder utilizar mejor esto del POR, que lo que conviene es conectar el Master Clear a la fuente de alimentación, pero a través de una resistencia RC, como se mostraba aquí en esta imagen. Porque eso va a hacer que mientras el voltaje ya está totalmente, o sea, el PIC se sienta la alimentación antes de lo que llegue esta señal del Master Clear. Esta señal del Master Clear le va a llegar un poquito después. Entonces con eso le doy tiempo al controlador para que no empiece a funcionar apenas sienta voltaje, sino darle de alguna forma un retardo hasta que el voltaje esté estable. Un ratito.
Ya, disculpa. Ahora sí. Entonces estábamos viendo lo del Power On Reset. Entonces, a ver, creo que por aquí había una imagen. Déjenme buscarle para... Ay, estaba aquí. Precisamente esta imagen de aquí nos muestra un poco esta secuencia de cuál es la idea de que yo al PIC le conecte a BCC y que este Master Clear esté conectado a la fuente de alimentación, pero a través de esto, de que del ejemplo que nos daban, ¿no? Una resistencia y una capacitancia. El capacitor realmente va a retrasar la señal. Creo que, bueno, ustedes ya tuvieron esta materia de electrónica donde hablaban que si estaba en adelanto, que si estaba en atraso, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que hacen los capacitores es que eh, cuando no están conectados a nada, prácticamente es un circuito abierto. Entonces, a medida que se le conecta energía, lo que sucede es que el capacitor es como un tanquecito que se va llenando de energía en forma de campo eléctrico y el momento que ya se llena, o sea, y tiene su tiempo, este que está determinado precisamente por RC y se va a llenar en ese momento. Entonces, eso de ahí es lo que genera que haya de alguna forma un retraso en esto. Entonces, miren, tenemos BDD, aquí la conexión de la fuente de alimentación. A pesar de que para nosotros puede ser que sí, dependiendo de las fuentes de alimentación, ¿no? Pero nosotros cuando vemos una fuente, las de laboratorio, por ejemplo, que tienen un montón de circuitería interna, porque al final lo que hacen esas fuentes en el laboratorio es que tienen su sección de rectificación, de adecuación de la señal y todo esto, entonces de ley hay unos capacitores. Entonces yo conecto y va a empezar, tengo una rampa desde que hay el cero hasta que hay la fuente de alimentación. Entonces la idea de conectarle a través del Master Clear es precisamente darle esto de aquí, es que sea la misma fuente, pero es como darle un pequeño retraso a la señal del Master Clear para que en este momento en que ambas señales de habilitación estén juntas, ya haya transcurrido cierto tiempo. Asimismo, de acuerdo a las características del controlador, se puede activar estas otras opciones, que por un lado está este tiempo de aquí, que ya nos había dicho su compañero. Y entonces la idea de este tiempo es que una vez que se detecta la habilitación de esta señal de aquí, de la fuente del voltaje, empieza a correr un tiempo especial. En realidad son dos, ¿no? Este tiempo de aquí y este otro tiempo de acá. La idea de esto es darle un retraso, darle como que dejar que la fuente de alimentación permanezca constante un buen tiempo antes de decirle al controlador, ahora sí empieza a funcionar, ahora sí resuelve las instrucciones. Entonces es darle este retraso adicional para garantizar que el voltaje esté bien y no haya dificultades con el voltaje. Y eso, ¿cuándo lo voy a utilizar o lo utilizo siempre o de gana? Realmente depende de las fuentes de alimentación. Si yo tengo una fuente que sé que es muy confiable, tal vez podrías considerar innecesario hacer esto, pero si tengo otro tipo de fuentes que no son tan estables, digo, no le voy a dejar un tiempo a este. Sin embargo, sí es recomendable que se utilice estas opciones de alimentación. Entonces, bueno, nos dice cuando el dispositivo empieza su operación normal. Eh, la idea es, y bueno, y cumple con estos parámetros de operación, debe hacerlo de una forma segura. Esa es la idea. Si estas condiciones no se han logrado, el dispositivo permanece en este modo reset, lo que quiere decir que no va a funcionar. Entonces, otra de las cosas, bueno, aquí teníamos precisamente este tiempo de aquí. Entonces, nos dice que el tiempo o el power up timer, que era este tiempo entre que tengo el voltaje de alimentación y ya más o menos digo ya puede funcionar, es un tiempo fijo de 72 milisegundos para este controlador. Estas características que estamos viendo pueden variar de controlador a controlador. Este que tenemos ahora es bastante sencillo y hay otros que tienen muchas más características, pero con entenderles estas que son las principales ya podría entenderse otros que son un poco más complejos. Bueno, entonces tenemos este tiempo de aquí
Y este tiempo, miren, el Power Up Time Delay varía de chip a chip, o sea, de dispositivo a dispositivo, dependiendo del voltaje de alimentación, la temperatura y cualquier variación que haya en el proceso. Entonces, igual nos dice esto que podemos revisar las características eléctricas. Pero no me quiero, de hecho no tiene ni hipervínculo, así que no le voy a mover. Y luego, este tiempo que era el de, igual, es un tiempo especial para dejarle que el oscilador funcione, ver que funciona correctamente y son 1024 oscilaciones de reloj. Y entonces todo ese tiempo pasaría hasta que yo diga, ya le puedo ocupar al controlador, ya tiene una fuente de alimentación estable y va a funcionar bien. Ya. Y entonces, y tenemos este otro de aquí, que era el Brownout Reset, que viene a ser el detector de bajones de voltaje. O sea, es prácticamente lo que hace. Este Brownout Reset voy a tener igual un bit que me va a decir cuando hubo un bajón de voltaje, que puede, como ven, ser habilitado o ser deshabilitado. Y que si el voltaje cae, ¿cuándo sucede esto? Cuando el voltaje cae bajo este valor, el VOR. Entonces, si baja de ese voltaje que está establecido, en este caso, en este PIC, es un voltaje específico. Hay otros controladores donde yo puedo configurar este voltaje de aquí. Es decir, decirle a partir de qué voltaje quiero yo que se dé cuenta que hubo un bajón. Porque el PIC va a poder, o sea, puede lidiar con estos bajones de voltaje, pero ¿necesito yo saber que hubo un bajón de voltaje o no necesito saber? Como les dije, depende de la batería. Y este bajón de voltaje debe darse por un tiempo más o menos de 100 microsegundos. Entonces, en mi dibujito que en un lado hice, ay, perdón, pasa porque aquí. Entonces, este de aquí sería el voltaje que se va, es decir, tengo mi voltaje principal y de pronto tengo aquí un voltaje de caída y esto de aquí, el tiempo que esto ocurre. Que como ven, esto se detecta cuando esto fue de 100 microsegundos, es decir, se bajó y volvió a subir. Eso fue en más o menos 100 microsegundos y lo detecta como una caída de voltaje. Entonces ya me puede decir, ya se está acabando su batería. En realidad eso es ahí. Mientras que la otra era, se desconectó la fuente principal de alimentación. Entonces, ay, aquí está. Ok, y esa es otra de las cosas que nos dice. Si el voltaje de alimentación cae, pero el tiempo que cae es menor a este tiempo que nos dice que es más o menos de 100 microsegundos, puede ser que un reseteo ni siquiera ocurra, pero sí puedo, entonces no se va a resetear el PIC, sino que va a seguir trabajando. O sea, si le alcanza y si puede lidiar con estos bajones de voltaje, no se va a resetear. Pero si ya supera esto, el controlador mismo se da cuenta y se resetea. Entonces es un poco para que no quede en un estado donde podría seguir trabajando, pero ya la información podría corromperse. Entonces tenemos para eso aquí están, unas secuencias donde nos explican un poco esto. Bueno, este era lo del encendido, ¿no? Entonces, si yo quiero, ¿cuándo empieza a funcionar bien mi controlador? Si activo todo esto, entonces ha pasado todo este tiempo y es en este momento donde inicia el PIC a su funcionamiento. Entonces, espera que haya esta subida de voltaje, espera que se cumpla esa condición del master clear y y una vez miren que este supera desde aquí hasta acá, empieza a pasar este tiempo que habíamos dicho que en este controlador era 72 milisegundos. Y luego el tiempo de oscilador, que es para decir, ok, veamos que el oscilador esté estable un buen rato. Les ha parecido que 1024 oscilaciones del
del oscilador principal es un número adecuado, entonces ya cumple con todas estas características y empieza a funcionar el controlador. Desde ahí arranca. También podría ser que yo decida ponerle una fuente de alimentación diferente al Master Clear. Igual va a funcionar. Miren, entonces ahí sucede lo que es el encendido. Igual tengo aquí el encendido. Una vez que se supera este valor de encendido, que decía que era como que 1.7 voltios, empieza este otro tiempo que decíamos 72 milisegundos, luego 1024 oscilaciones de reloj y ahí funciona. Mientras se cumple todo esto, también se espera que en algún momento la señal del Master Clear esté ya en 1. Entonces, si por alguna razón esta señal se mantuviera en 0, ahí no podría arrancar el controlador, pero podría funcionar de las dos maneras. En realidad, este tiempo, estos dos tiempos de aquí, o estas dos condiciones, tanto esta como esta, tienen que ver con la fuente de alimentación y que la fuente de alimentación cumpla con el estándar que requiere el controlador. Miren, aquí precisamente tenemos ese caso donde qué pasa si el Master Clear no ha sido activado. Entonces, arranca la fuente de alimentación, espero yo mis 72 milisegundos, mis 1024 oscilaciones de reloj, pero todavía está en modo reset porque el Master Clear aún no está activado. Entonces, espera hasta que el Master Clear esté y dice, ah, ya, ahora sí. Y ahí, aquí empieza a funcionar. Aquí en realidad es la condición de que el controlador empiece. Entonces necesita tener todas estas, pero tanto estos de aquí dependen del voltaje de alimentación, no del Master Clear. ¿Dónde estaba? Bueno, igual las otras condiciones que son bastante parecidas. Es la misma idea. El brownout reset. No viene en este manual eso. Esa no está. Bueno. Eso sí que se me perdió lo que les quería mostrar. Ok. Bueno, entonces ahora, ¿cómo trabajo con esto? ¿Cómo se configura dentro del controlador? Entonces, normalmente, ya estaba señalado. Y está. Entonces, para poder trabajar y activar estas funciones, tanto del encendido como lo del bajo voltaje, debo trabajar con este registro que se llama el Power Control Register, el PCON. Entonces, este registro de aquí realmente tiene 2 bits o más de 2 bits, dependiendo. Sí, en realidad tiene 2 bits para trabajar con esto. ¿Cuáles son estos 2 bits? Son estos que se llaman el POR y el BOR. Entonces, estos 2 bits de aquí estarán en este registro que se llama el PCON. Bueno, este sería, como dice ahí, este es el bit 0, este sería el bit 1, pero mejor no les pongo porque me parece que es del contenido. Y estos son los que van a cambiar de estado el momento que se dé un reset, dependiendo de la condición que haya ocurrido. Miren que adicionalmente tenemos de estos 2 bits de acá, el TO0 y el PD, el TO y el PD. Estos 2 bits son un poco cuando necesito ocupar más características, ¿no? Porque en realidad las condiciones pueden ser varias. O sea, si es que le mandé a dormir, ya voy a tener otra condición adicional. Y tenemos 3, 6, 8 condiciones precisamente para esto. Entonces puedo detectar cuando ha ocurrido este de aquí, que sería la conexión de la fuente de alimentación o desconexión.
estos dos estados que son como un poco prohibidos, que son medio raros que sucedan, el bajón de voltaje, se resetea por el watchdog timer, se despierta por el watchdog timer, que no es lo mismo, porque significa que algún rato estuvo en sleep, en cambio en este caso estuvo todo el tiempo prendido y de pronto se resetea, entonces miren aquí ya hay una diferencia para que eso suceda, entonces ahí por eso están estos dos adicionales. Si ustedes recuerdan, bueno, no creo que se acuerden, pero estos dos bits estaban en el mismo registro donde configurábamos lo del timer 0. Entonces había unos 2 bits que jamás utilizamos ni tocamos, eran estos que están asociados con el watchdog timer. Y también lo del master clear, qué pasa si alguien presiona el reset en la operación normal o qué pasa si lo presiono cuando está dormido el controlador. Entonces ahí ya puedo identificar. Miren que en esta tabla de aquí tenemos los resultados cuando tengo 0, 1, X que significa un no importa y una U que significa unchained. En este caso, cuando hablamos de los resets, aparece esta condición de no cambia. Quiere decir que con el último valor que se quedó antes del reset, ese es el valor que voy a leer en ese momento. Entonces, hay algunos registros que se resetean por completo, que se borra la información el momento que yo le vuelvo a encender al controlador. Y otros registros que no hacen eso, sino que más bien se quedan con el último valor que tuvieron en la última operación que hicieron. Podrían quedarse con eso. Eso ya dependerá de la tecnología del controlador y no estamos, sobre eso no tenemos control. Entonces, lo que podemos saber es realmente qué pasa con esa información cuando se regresa de un reset. Si regresa con algún valor y yo podría querer utilizar ese valor o podría decir no me sirve, para mí esos valores basura, entonces yo le podría borrar la información y decir no, le voy a reiniciar esos valores para arrancar del valor que yo quiero. O tomar ventaja de eso y leer la información que se supone viene sin cambio después de un reset. Entonces, pero depende de los registros que eso sea. Existe aquí toda una tabla que, no, bueno, esta es la tabla más chiquita, pero que de los registros especiales después de que hay un reset y cuáles son las condiciones. El contador de programa después de un reset, no miento, en el Power On Reset, el contador de programa vuelve a todo a cero. De hecho, toditos de estos, miren, el contador de programa, excepto en estas dos, que es que vuelven de un sleep, en todas las anteriores vuelve el contador de programa en 000. Menos en estas de aquí. Y tengo acá el registro status. Entonces, recuerden, en el status era donde yo veía si el resultado de una operación matemática era 0, si había carry, si había digital carry, etc. Entonces, ese registro de ahí también vuelve con información. Entonces, del momento que se conecta a la fuente de alimentación, no importa qué información tengo yo aquí en el status. Si hay en cambio un master clear, un reset, voy a tener esto el momento que arranque. Podría tener los últimos valores con los que se quedó el status antes del reseteo. Y así cada uno de estos podría tener información. Y bueno, aquí el PECON, que es este registro de acá, que es donde vamos a recuperar esta información del POR y el BOR. Ya. Miren que esto, bueno, esto ya le vamos a usar, es importante. Todos estos dice no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. Y esa es la tablita que vemos acá, es esta de aquí. Entonces es esto de qué pasa cuando se resetea. Entonces, algo que siempre se olvidan y que es muy, muy importante. Entonces nos dice cuando, bueno, si no estoy utilizando esta opción del Brown Out Reset, si está deshabilitado, el estado de este bit, el BOR, es impredecible. Y por eso no es válido, ¿no? Entonces no se puede, si no estoy utilizando esto, realmente no podría ni utilizar este bit porque podría tener cualquier información. El bit 1 de este registro, que es el POR, este debe ser borrado, es borrado cuando ocurre Power On Reset.
y no se afecta por nada más. El usuario, entonces, debería poner este bit en 1 después de un Power On Reset. Entonces, miren, cuando sucede un Power On Reset, que es conecto la alimentación, lo que sucede es, con los bits es esto de aquí. Entonces, aquí tengo yo decíamos que era el POR, y este es el BOR, el de al lado. Entonces, sucede un reset, conecto la fuente de alimentación y este bit se pone en 0. Y el otro no importa lo que pase. Entonces, este bit es el que determina qué sucedió. En ninguno de estos otros escenarios, este está en un estado específico. Mire que aquí nos dice no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. Entonces, con el último valor que tenía el momento que se dio el reset, con ese se queda, a menos que yo le conecte la fuente de alimentación todo el tiempo. Entonces, sucede un master clear, el valor que haya tenido antes, con ese se queda. En cambio, el BOR, este del bajón de voltaje, se pone o cambia de estado. Hubo un bajón de voltaje y ahí este bit se hace 0. Bajo otras circunstancias no cambia, no cambia, no cambia, no cambia. ¿Por qué señalar esto o cuál es la importancia? Por software, uno siempre, pero siempre, siempre, siempre debe poner estos bits en 1 por software. Le pongo en 1, entonces cuando sucede alguno de estos eventos, este 1 de aquí me va a garantizar que yo conozca cuál era el estado anterior que tenía. Entonces, yo le pongo, digamos que arranco mi programa, todavía no le ha pasado nada al controlador y este bit, ambos bits están en 1, 1. De pronto hago yo le desconecto la fuente de alimentación y le prendo. Otra vez, entonces aquí, este bit que antes yo le tenía en 1, está ahora en 0, porque le prendí la fuente de alimentación. Si por otro lado no hubiera hecho eso, sino que yo tenía 1, 1 y de pronto existe este bajón de voltaje, entonces voy a tener este estado de acá. Me dice que no cambia y que este se hace 0. Entonces, si este no cambia y antes tenía un 1, yo voy a tener ahora aquí un 1. Y este, como sé yo que tenía un 1, ahora se hace 0. Entonces, siempre es importante darle una condición inicial para que yo pueda discriminar todos estos escenarios. Lo mismo, tengo yo 1, 1. Y ahora le presiono el botón del Master Clear, que digamos que no le estoy mandando a dormir, sino el Master Clear normal. Y esto es lo que va a ocurrir, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar después de que hay un reset por el Master Clear durante la operación normal? Dice que estos quedan sin cambio. Entonces, si yo vuelvo a leer 1, 1, significa que lo que alguien hizo fue presionar el Master Clear. Pero si veo un 0, un 1, digo, no, pues entonces fue el Power On Reset. Y si veo un 1 y un 0, necesito el Brown Out Reset. ¿Qué pasa si yo me olvido de hacer esto de aquí? Digo, no, ¿para qué le voy a poner en 1? No voy a hacer nada. Por default, estos van, digamos que si nadie les escribe, seguramente están en 0, 0. Entonces, el momento que ocurre ¿dónde está? Este Master Clear, que si presiono el botón, yo voy a leer y digo, hay un 0 y un 0. ¿Y qué estado es ese? Podría ser, porque ese es el mismo estado, este 0 yo espero cuando suceda, cuando la primera vez se conecta una fuente de alimentación, y este de aquí es cuando ocurre un bajón de voltaje. Entonces se me podría confundir con estas otras dos condiciones. Por eso es que se recomienda que se ponga, darles un valor inicial para que yo pueda discriminar qué sucedió. Y eso es lo que dice acá el manual. De hecho, esto es para ambos pines. ¿Dónde están? Aquí está. El BOR es un bit desconocido cuando sucede un Power On Reset. Entonces, debe ser puesto en 1 por el usuario y chequearse en resets subsecuentes para ver si es que ha sido puesto en 0 y darnos cuenta de que ocurrió un BOR. Eso es lo que dice. Entonces, debe ser puesto en 1 por el usuario para luego chequear el BOR. Y lo mismo acá. Este bit, el POR, sabemos que se pone en 0 el momento que ocurre un Power On Reset, entonces yo debería ponerle en 1 después de darme cuenta de que hubo un reset.
para poder identificar que todas estas cosas ocurrieron. Eso nos lleva a pensar en todas estas condiciones que yo debería tener. Entonces, vamos a utilizar todas estas dos condiciones, ¿no? La del POR y la del BOR. Vamos a ver si podemos, bueno, y la del Master Clear. Entonces, nuestra idea ahora vamos a poder identificar a través del simulador este de aquí y este de acá. Lamentablemente, este de aquí no lo podemos identificar. ¿Por qué creen que no podemos jugar con este en el simulador? Porque claramente está conectado a BCC. Ajá, ok. ¿Alguien más me iba a decir algo más? Pues porque en la simulación el voltaje es como perfecto. Exactamente. De hecho, ese es el detalle, ¿no? No tenemos ni siquiera, si ustedes se fijan en el simulador, no tenemos ni podemos ver ni tierra ni BCC del PIC. Ni siquiera están disponibles. Entonces, por eso no se pueden simular. Ese es el problema de esos dos. Entonces, realmente ahorita podremos discriminar el master clear, sí, y la alimentación, ¿no? Entonces, para la alimentación la podemos detener y le podemos encender el master clear, perdón, le podemos dejar prendido el master clear y encender y nos vamos a dar cuenta que eso sucedió. O si no, mientras está prendido, juego yo con el master clear y también le voy a poder identificar. Pero lo otro es porque el simulador no me deja. Por ahí creo que en algún lado hay como decirle que me muestre. Ah, bueno, aquí están. ¿Cuáles son los pines ocultos? Son esos, pero no puedo decir déjeme ver esos pines. Entonces, para la comprobación, ese es el detalle. Pero igual vamos a hacer que el programa pueda hacer todo eso, así el simulador no lo pueda ver. Entonces, cuando yo enciendo mi controlador, ya teníamos nuestra rutina, ¿no? Que si hago lo uno, que si configuro puertos, configuro todo lo que quiera yo hacer. Ahora vamos a hacer un programa que me pueda decir y que me identifique qué sucede. Entonces voy a hacer que cuando sea la primera vez que se encienda, el RB0 se ponga en 1. Solo el RB0 se ponga en 1. En cambio, cuando presioné un Master Clear y aparece y recién inicia un Master Clear, ahí voy a poner que ahora este sería el RB2, vamos a ponerle, que este sea un 1. Obviamente el otro tiene que apagarse, ¿no? Y digamos que le podemos poner que sea el RB4, sin embargo, no le vamos a poder simular, pero podríamos hacer eso. Entonces esa es la idea, ¿no? Dependiendo del reset que sea, yo quiero identificarlo y lo voy a identificar para que me ponga en uno cualquiera de estos, solo uno de ellos, no todos al mismo tiempo, para que pueda yo discriminar eso. Entonces el primer paso en este escenario sería configurar el puerto B. Entonces voy a hacer el puerto B todo como salida. Entonces, bueno, ya saben que eso es a través del tris, pero el puerto B le voy a hacer que todo sea salida. Eso es lo único que necesito en un inicio. Ahora, y viene aquí la rutina de identificación de qué fue. Entonces, realmente tengo 3 escenarios que identificar. Como no le estamos diciendo que se duerma el controlador, entonces no tengo tanto que discriminar. En nuestro caso vamos a necesitar justo los que están, no, acá. Sí, a ver, sería el encendido por primera vez, el master clear durante la operación normal y el brown out reset. Esos 3 nada más vamos a utilizar. Entonces, acá arriba, en esta tabla, de hecho, también ya está qué es lo que va a suceder en cada uno de estos escenarios, ¿no? Entonces nos dicen, el power on reset, lo que va a suceder es que el POR se pone en 0, el BOR no importa, porque este es el que determina que hubo realmente, si este se pone en 0, eso fue le conectaron por primera vez la fuente de alimentación. Y tengo todos estos en 1 y en 1. Durante el brown out reset, miren que estos también están en 1, 1, pero aquí cambia. Este ahora se queda en 1 y este está en 0.
Y en este otro, que es el otro que vamos a utilizar, entonces es este y este de acá, el Master Clear, le dice estos no cambian. Entonces, en realidad, no se necesita evaluar también el TO, ni el TO ni el PD, porque no estamos utilizando las otras condiciones que si el watchdog no le estamos activando y que si el otro. Entonces, por eso no vamos a trabajar con estos bits de aquí, sino únicamente con estos dos de acá. Entonces, esas serían nuestras condiciones. Y esta y esta. Entonces, el momento que se inicia, lo primero que voy a hacer es, para poder ver los LEDs, le voy a declarar al puerto B como salida y de ahí voy a evaluar si fue cualquiera de estas opciones, ¿no? Entonces, si fue el Power On Reset, si fue el Power On Reset, de ley, este está en 0. Y no me dice un no importa. Entonces, realmente mi condición es solo preguntar si este fue 0. Si no fue este, entonces es esta otra condición, 1 y 0, y si no es esa condición, es 1 y 1. Y realmente solo van a ser cualquiera de estas tres, no van a hacer... Vale. Entonces, 0, 0. Entonces me voy a quedar evaluando eso, ¿no? Entonces le decía, el POR es igual a 0. Entonces, digamos que no. Ok, si es un sí, significa que ocurrió esto de que, ya, ha sido la primera vez que usted conectó su fuente de alimentación. Entonces, si eso ocurría, decía yo, quiero que el RB0 sea igual a 1 y los otros sean 0 y los otros estén apagados, ¿no? Sería 0, RB2, 0. Y ya, entonces si ya fue eso, ya no, ahorita lo voy a dejar abierto, pero si ya fue eso, ya no tengo que preguntarle nada más. No, entonces esto de aquí era para él conectado por primera vez. Esta es la condición de encendido. La siguiente condición era POR igual a 1 y BOR igual a 0. Esa condición de ahí era cuando ocurría el brown out reset. Entonces, si ocurría el brown out reset, yo le quiero identificar aquí. Y lo mismo, ¿no? Entonces, para el brown out reset decía que se prende el RB4. Entonces, el RB0, 0, el RB4 en 1, el RB2 en 0. Listo. Y esta condición es el brown out. Ya, no fue ni la una ni la otra. Podría decir, entonces de ley fue la tercera, o también podría hacer la de, mejor no, mejor si le pregunto. Voy a hacer la de mejor si le pregunto. Entonces esta está en 1 y el BOR está en 1 y esa era la del Master Clear. Entonces si ocurrió esto, este es un Master Clear. Entonces para el Master Clear era bastante parecido, entonces esta no es, RB0 debe estar en 0, RB4 en 0 y RB2 en 1. Y esto es, ocurrió un Master Clear. Y digamos que ya con eso he podido discriminar. Entonces no, ya nada. Todo esto de aquí le voy a mandar a una bolita. Perdón. Aquí, entonces ese uno le voy a poner acá. Solo para que se vea menos terrible. Y lo último que me faltaría es reiniciar y darle siempre esta condición inicial. Para que, ¿qué pasa si yo no modifico esto, no? O sea, yo ya les detecto, digo, a ver, fue esto y fue esto, listo, y me quedo con estos valores. Si vuelve a ocurrir otro reset, este de aquí, si yo le dejo este con 0, no le va a reconocer, porque necesita cambiar de estado. Entonces había estos dos de aquí, recuerden que este POR
Si es que no fue un encendido, la condición es un unchained. Entonces, si yo le dejo en cero a este valor, nunca va a entrar acá. Siempre le va a reconocer como que fue un encendido, porque eso nos decía el manual. Estaba aquí. Entonces, cualquiera de esas otras condiciones queda como unchained, unchained. Entonces, yo debo darle mi condición principal. Si esto está en cero, otra vez devolverles a ambos a este valor de 1, 1, para que si vuelve a suceder otro reset, pueda discriminar. Entonces, si me olvido de hacer eso, va a siempre decirme que es un mismo tipo de reset. Entonces, aquí, entonces mi condición es que el POR es igual a 1 y el BOR es igual a 1. Entonces, todo este espacio de aquí entonces, toda esta de aquí, que ahorita quedó larguísima, bueno, por el gráfico, todo esto de aquí es mi rutina de detección de resets. Y como les digo, esta es muy, muy importante que se vuelvan a inicializar los valores. Si yo no les inicializo, no me va a funcionar. Si me va a detectar una vez y luego va a decir, no, todo el tiempo es encendido. Y solo porque yo estoy aquí haciendo esta parte, porque quiero imprimir la información, es que tuve que declarar antes esto. Entonces, esto debería hacerse el momento que se prende, es decir, que empieza a arrancar mi programa, debería yo hacer el chequeo de qué mismo le pasó al controlador. Y una vez que ya sé, almacenar esa información en algún lado y ahí sí ver qué acciones tomo. Por ejemplo, necesito cambiar de fuente de alimentación, necesito imprimir un mensaje de se perdió la energía, se conmutó a fuente de alimentación secundaria, qué es lo que está sucediéndole al controlador. Porque él, hasta que no se acabe la batería, no me va a avisar, ¿no? Entonces, esta es la manera de decirme, estamos teniendo problemas con la batería, para que alguien pueda tomar la previsión. Otra forma también sería poner todo un sensor ahí, tal vez de corriente o de voltaje y decirle al controlador para que vaya haciendo una medición de lo que está sucediendo. Serían diferentes formas, pero esta es una de las características adicionales que tiene el controlador. Entonces vamos a implementar eso y lo vamos a probar. Mientras se inicializa. Entonces esta de aquí, voy a acordar con otro nombre. Se abrió. Allá. Y me falta algo adicional. Ok. Pero ahorita lo vemos. Entonces le voy a abrir un nuevo proyecto. Project standalone.
Ok, voy a tener mi programa. Entonces ahorita le voy a hacer, primero le voy a hacer a mi programa y luego les explico algo más, porque nos falta la palabra de configuración, ¿no? Pero bueno, entonces ahí tenía mi programa. Lo primero que iba a hacer, ya. Y en este caso, este programa solo va a hacer eso, ¿no? Va a reconocer el encendido y todo eso. Entonces el while 1 en realidad se va a quedar vacío. Entonces, ni bien arranco mi programa, lo primero que decía yo, trisb 0, porque quería que funcionen como salidas. Y de ahí hacía estas preguntas, ¿no? Entonces, sí. Vamos a ver si le reconoce. Entonces, el primero, si era esto, si era esto, lo que hacía era for the bits.lr0 igual a 1. El 4 y el 2, bueno, estaban en 0 y 0. No sé si le vaya a reconocer a este. Con bits. Bits. Sí está, sí sabía llamar NF ahora. Bien. Si este es igual a 0, hace eso. Entonces no ha sido esto. Le chequeo la siguiente. Es este igual a 1 y este es igual a 0, el BOR. Si eso es así, este iba en 0, este iba en 1 y este iba en 0. Y si no es ninguna de las anteriores, entonces debería ser. Ya. Bueno, aquí me faltaría por B igual a 0. Voy a ponerles todos en 0 para que solo cuando hay algún cambio. Bueno, ahí sí, de ejemplo. Está bien. Y este de aquí, o todos son 1, y si ambos son 1, se suponía que era un master clear. Esto era 0 y este era un 1. Entonces esta era la condición de encendido, o sea, conexión de batería. Conexión de BDD. BDD. Esta de aquí era la condición de brown out reset. Y esta de aquí, la condición de master clear. Eso sería. Entonces ya una vez que reconoce, fue esta, y al final debo yo ponerle estos 2 bits en 1. Ya. Ok. Entonces hasta ahí debería compilar. Ay. Ay, no, claro. Y me sobra un igual y un puticoma. Me falta. Porque estas son asignaciones. Ahí está. Ok. Ahora, a este programa de aquí, miren que lo que le falta son los fusibles o la palabra de configuración. Entonces voy a ir yo al Target Memory Views, donde estaba el Configuration Bits, y seleccionar. Entonces, bueno, voy a trabajar con el XT, podría trabajar con cualquiera de los dos, no hay problema.
Ahí aquí está. ¿Quiero utilizar el watch timer? No, no estamos utilizando aún el watch timer. Quiero utilizar este tiempo el power up timer, estos de 2 milisegundos. Digo, sí, ahora sí le quiero utilizar, ya sé para qué sirven. Quiero quiero que haya un reset en el momento que haya un bajón de voltaje. Sí. Este de aquí, esto es este creo que no habíamos utilizado, ni creo que les había explicado, pero cuando nosotros tenemos una placa, eh, tenemos dos maneras de programarle. Una es a través del dispositivo que se utilice para programarle, como que le saco del circuito, extraigo este controlador y le hago la programación. O si ese controlador ya está fijo en una placa, yo puedo utilizar este modo de guardarle la información a través de, como dice, in-circuit serial programming, para no desconectar el dispositivo y esto funciona y es para seguir haciendo cambios ya cuando esté instalado en una placa el dispositivo, pero obviamente no estamos haciendo eso y los otros. Entonces no hemos protegido, ni le vamos a proteger a la memoria PROM, ni a la de datos, ni nada. Entonces esta sería el adicional que yo debería utilizar. El on en este y el VOR en on también. Entonces una vez miren que ahora la palabra de configuración tiene otro valor. Antes teníamos el 0039, creo, y ahora tenemos FF71. Entonces ahí sí genero el código y me voy a copiar acá. Ahí está. Ahí sí ya le podría cargar a mi dispositivo. Claro que en el simulador no me va a dar problemas. Así es como que dice, ah, claro, no hay problema. No, no le reconoce. No le discrimina muy bien esto del simulador, pero debe estar bien configurado para que cuando se implemente funcione bien. Entonces, dentro de mi programa, dar esto. Ok, le voy a poner aquí uno, otro. Ya. Bueno, ahorita solo les voy a dejar así. Entonces, recordemos que era para el VOR, ¿sí? El del medio era el VOR y el último era el Master Clear. Ahí está. Ah, bueno, me falta compilarle y guardarle aquí. Mira, la primera vez que le encendí, se me prendió este. Entonces, si le vuelvo a poner stop y le vuelvo a correr, de ley se va a prender este. Entonces, ahora le voy a apagar este. Ahí, ahí. Se fue, obviamente no funciona. Y ahí, ¿por qué está el...? Ah, no, cierto, que era al revés. Espérense. El RB, ah, claro. El RB2 era para el Master Clean. Cambié los nombres.
Entonces ahí le reconoce el uno, ahí le reconoce el otro. Pongo esto, pongo otra vez play. Ok, y ya le va reconociendo. Entonces digamos que no tengo activado el master clear y ya le pongo play. Obviamente no va a funcionar. Ahí funciona. Me reconoce cada uno de ellos. Lamentablemente no podemos probar el VOR porque es un simulador, como para mandarle un bajón de voltaje. Eso sería el éxito. Miren que vamos a, justo ahorita, ¿no? Si yo me olvido, por alguna razón, digo, esto de aquí no hace falta. Entonces no va a reconocer, no va a decir, como no tiene valores iniciales, va a reconocer cualquier cosa. Ok, entonces ahí le quité esto de darle la condición inicial. La primera vez, ok, ya me reconoce. Ahí ya no le reconoce. Porque no le di un valor inicial. Recuerden que el POR, el momento que detecta la primera vez que se conecta, este ping de aquí, el bit POR, se pone en 0. Y si yo me olvidé y dije no hace falta darle valores iniciales, como en este caso, entonces se queda con ese 0. Hago yo un reset y recuerden que en este reset de aquí, cuando hacía yo el master clear, ¿dónde estaba? Cuando hago yo el master clear, este de aquí, estos quedan sin cambio, estos dos. Entonces, como antes estaba en 0 y le vuelvo a hacer el clear, vuelve a detectar este 0 de aquí. Entonces, eso es lo que sucede. Ya, entonces, digo, master clear, ok, pero como nunca le cambié de estado, se queda este en 0. Y este hace que estos queden unchained. Entonces, siempre le va a detectar de esa forma. Por eso es importante darle valores iniciales para que pueda detectar cualquier otro tipo de reset, porque esos quedan sin cambio después de un reset. Entonces es inevitable que yo les haga esto. Podría ahorrarme la programación y de hecho hacerla más simple. Sí, claramente sí le puedo hacer más simple, pero ahorita le puse todas las condiciones, toda una forma extensa para que lo tengan en consideración. Pero de ahí podría ser que si ya detecto este, obviamente no es ninguno de los anteriores, y aquí mismo le digo, ok, ya le pongo este en 1 y ya se sale. Pero ya depende de cómo programen y cómo lo organicen. Por eso mismo he puesto así muy de forma extendida para que no haya confusiones. Entonces ahí ya le volví a poner los unos. Y entonces ahí sí ya detecta. Entonces detecta este o detecta el otro. Ahí está. Ahí le detecta el uno, detecta el otro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, esto de la configuración de los bits de acá. ¿Alguna pregunta? Creo que todo claro. Ok. Entonces ahí prueben ustedes también en sus dispositivos, en su simulador, para que vean que está funcionando esto. Mañana revisaremos otro controlador un poco más complejo que este para que podamos ver estas características y cómo pueden variar de controlador a controlador. Lo básico va a seguir funcionando, ¿no? Sino que es como que se le suman nuevas cosas, pero lo básico está bien.
O sea, si ya le entendemos de esto, vamos a poder extrapolar esta información a otro dispositivo. Ok. Bueno, entonces hasta ahí vamos a quedar por el día de hoy y ya nos vemos mañana. Profe, disculpe. Dígame. Sí. Profe, quería ver si es que me puede ayudar con el laboratorio. No sé si mañana antes de que comience el tema para enseñarle, porque el identificador de tipo de señal no me sale, profe. La verdad le he probado bastantes cosas y no sale. Ok, mañana podemos revisarlo. Ujú. Gracias, profe. Ok. Bueno, entonces esto sería todo para el día de hoy. Que tengan un buen día. Ya nos vemos. Gracias, Inge. Hasta luego. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta gracias. luego. Gracias, Inge. Hasta luego. Muchas gracias.